fundamentales. Esto tuvo que nacer porque cuando te sucede un hecho así tan desgraciado, no solamente se te viene encima la tragedia del dolor, la tragedia de perder el familiar, sino toda una cuestión periodística, toda una cuestión judicial, toda una cuestión policial, que las víctimas o los familiares de las víctimas lo viven como si realmente hubiesen sido los agresores y no los agredidos. Se los investiga a ellos, se los explora a ellos, se los somete a interrogatorios, y hay un sinfín de, yo no sé si decir tortura judicial, tortura policial, en el buen sentido de la palabra, pero en definitiva, emocionalmente, se experimenta como una tortura, ¿sí? Un flagelo porque hay que contestar, se sienten hasta sospechados, y después todos los trámites que hay que hacer. El que haya pasado por la muerte de un familiar puede llegar a saber lo que es ir a la pompa fúnebre, lo que es ir al registro civil. Si a eso le agregamos la tragedia de la morgue y todo lo demás, es tremendo, es tremendo. Es una soledad, una desesperación. Y estos padres, fundamentalmente frente a esto, un día se nuclearon, se dieron cuenta que eran muchos y que coincidían la problemática y decidieron hacer algo para ayudar a los que en el futuro tuvieran ese problema. Y así nació esta asociación Padres del Dolor. ¿Y cuántas familias la integran? Y mirá, yo decirte el número de familias son enormes, te puedo decir el número de víctimas. A ver, el número de víctimas, en este momento estamos cercanas a las 2.000 víctimas. A eso sumale el grupo familiar, no solamente papá, mamá, hermanos o hijos. Sí, hay tíos, hay toda una familia, están los vecinos, están los amigos. Y de alguna manera una muerte repercute sobre toda esa gente. Toda esa gente de alguna manera tiene que hacer un duelo. O sea, tienen que elaborar esa pérdida. Y los más cercanos, no solamente elaborar el duelo de la pérdida, sino lo que te acabo de citar recién, enfrentar esta maremándum de exigencias y que cuidado, la parte judicial tarda 2 años, 1 año y medio, hay que ir a juicio y cuando se enfrentan en un juicio es revivir todo, es desesperante, quizás peor que cuando sucedió. Entonces, y más lo que es la reconstrucción del hecho, ¿no? De estar en ese momento y recordar realmente lo que sucedió y la potencia que uno tiene en el sentido de decir, pero pasó así, ¿no? Y tener que buscar pericia y contrapericia, que los abogados llaman, que demoran todo para que se enfríe la causa. Bueno, la estrategia de abogados, ¿no? ¿Y querés que te diga algo peor? Sí. El que no ha estado dentro de un juicio cuando se está ventilando la audiencia y los abogados defensores de los imputados, que generalmente se comprueba a lo que son, generalmente, esos abogados defensores llegan a decir cada barbaridades de la víctima, las ofensas que tienen que soportar los familiares en ese momento, las falsas acusaciones. Porque acá quiero destacar algo, que esto en alguna medida Padres del Dolor lo está poniendo sobre el tapete. No solamente tiene que decir la verdad el familiar de lo que sabe y los testigos. Todos están bajo pena de ley conminados a decir la verdad. Pero el que mató, el agresor, el imputado y sus abogados defensores pueden callarse o mentir. Y en base a eso se logra la sentencia. Y hay algo mucho peor todavía. Cuando viene lo que se llama, en la jerga de la calle, el apriete de los testigos. La amenaza real de los testigos. Un montón de índole hay, ¿no? Esa amenaza. De todo tipo. Llamadas. A ver, somos conscientes de que han aparecido suicidados muchos testigos de causas importantes. Vamos a hablar de Nora Dalmazo. Vamos a hablar de los casos de Carlos Paz. Suicidados, entre cabezas. Sí, a ver, un accidente, un suicidado,
el caso de la chiquita Candela de Buenos Aires, los testigos principales mueren. Del Río Tercero, ¿cuántos han muerto? Millón. Entonces, todo ese espectro que caía sobre las víctimas cuando no había nada, es lo que Padres del Dolor, trabajando de alguna manera, está tratando de contener, de paliar. Estamos mucho en tribunales, porque... Usted también trabaja en lo que es la contención de las personas como primer medio y después desarrollar, aconsejar el proceso de juicio, abogados... Acompañarlos, orientarlos, pero fundamentalmente la labor es de contención. Eso lo has marcado muy bien vos, es la labor de contención. Porque, a ver, el dolor no se va nunca. Nunca se va. Se aprende a convivir con ese dolor. Que se va amortiguando el dolor, ¿no? Hasta el curso del yo tiempo, no sé si se amortigua. No se olvida, no sé si se amortigua. No sé. A ver, yo creo que se crean inmunidades en el sentido de que aprendemos a convivir. Es como cuando vos tenés una enfermedad crónica y el cuerpo genera anticuerpos. El dolor está, nada más que aprendiste a aguantarlo. ¿Por qué? Por múltiples razones, porque hay otros hijos, que es lo primero que le hacemos notar, porque es como que ese hijo muerto es el único hijo. Entonces a esos padres hay que hacerlos recapacitar de que existen otros hijos que sufren a la par de ellos o más que ellos. Sí. Entonces, para que no se disgregue la familia, hacemos esa terapia donde hay profesionales, pero mira vos, lo curioso, se brindan mayor contención trabajando en conjunto entre ellos, es como que están entre pares, es como que comprenden que lo que le dice el otro, el que está a su lado, siente lo mismo, y al profesional lo escuchan, sí, pero en realidad el que verdaderamente los contiene es su par. Vale más una palabra en un oído aquel que lo ha vivido que un profesional que va a decir, quizá el profesional no lo ha vivido, no lo ha sentido. Es más, o sea, lo del profesional es más un libro, más que le cuentan las experiencias. En cambio, por ejemplo, ustedes, vos en tu caso, que lo han vivido, lo pueden le pueden dar mayor ayuda y comprender más la situación por la que están pasando. Así es. Te quiero hacer una salvedad. Soy el único del grupo, que integro el grupo, que no he pasado, gracias a Dios, y toco madera por esa situación. Han sido alumnos míos, ¿sí? Los padres me han llamado y, bueno, me han pedido que no me vaya y no me han dejado ir más. Bien. Ese es el tema. Y uno ya tanto estar con ellos es como si lo hubiera vivido, ¿no? Es porque ya se le hace carne a uno toda esta vivencia, verlo que se repiten, y parece mentira, pero los seres humanos no somos muy distintos. Ante situaciones y estímulos parecidos, generalmente con algunos matices reaccionamos de la misma forma. Después de que se resuelve el juicio o hay una resolución, ¿sigue participando la gente? ¿Sigue estando con el grupo? Hay quienes sí y hay quienes no. En el grupo vas a estar toda tu vida, afectivamente. Algunos están activamente y otros, ya sea porque tienen un temperamento más depresivo o porque, los hijos aconsejan otras cosas, los demás hijos, es como que no participan tan activamente, pero siempre se mantienen de alguna forma informados, de alguna forma vinculados. Es como cuando vos fuiste a la escuela y tuviste tus compañeros de estudio de secundaria, no vas a estar todo el día con ellos, pero donde los encontrás son parte tuya, ¿no? Sí. Es una cosa así. ¿Cómo se puede estar buscando al Padre del Dolor? Bueno, Padres del Dolor... ¿Tiene una página? Hay una página en la web, hay una página... Están los teléfonos nuestros, ¿no? Los teléfonos del presidente, de Juan Basualdo, el teléfono personal mío, que soy un poco el asesor y coordinador, el vocero oficial de ellos. Y te explico por qué esto de vocero oficial. Porque ellos generalmente cuando les toca hablar de los hijos se bloquean. Entonces yo, que no he vivido por eso, si bien me sensibiliza mucho, no llego a bloquearme. Y como los conozco, los interpreto,
puedo transmitir lo que ellos sienten, ¿no? Por eso quieren que sea su vocero. El teléfono mío en particular es 0351, característica de Córdoba, y vamos a decir 153 55 75 20. Ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje, ya sea por llamada telefónica, se lo atiende, se le toma nota y alguno del grupo va a correr o lo va a atender por teléfono o lo va a asistir. De alguna manera nos vamos. Usted trabaja en la red, para que la gente también, lo que estamos haciendo en radio, también con imaginación, llama a alguien y dice, me pasó esto, necesito charlar, necesito, se lo cita y se le busca a alguien que haya sufrido el mismo caso o tiene una charla grupal. En principio es una entrevista individual, ¿sí? Y acto seguido a eso vemos de cómo coordinar las reuniones grupales. Pero también está el asesoramiento, porque toda persona que pasa por esto siempre está enredada con tribunales, siempre está que no sabe más o menos qué hacer con la parte de investigación policial. A ver, es tan importante la cuestión judicial. A ver, el que ha perdido un familiar a manos de una persona es muy distinto al que ha perdido un familiar por una muerte natural. O por un accidente. Por un accidente. Sí. Acá ha habido un protagonismo de otro ser humano y se lo ve como un monstruo. Y las reacciones que produce en la mente humana el saber que otro humano ha sido capaz de quitarle la vida a un ser querido es tremendo. Hasta buscan de pensar hacer, como se dice, ojo por ojo, ¿no? Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer en la contención es disuadir eso. Calmarlo un poco. Armarlo un poco y hacerle ver que en la sociedad, si vamos a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, esto entra en una hecatombe social donde no terminamos más. Menos de 2.000 personas van a terminar siendo 4.000. Así es. Entonces nuestra labor es tratar, yo creo que esto lo digo siempre, creo que es la única asociación que trabaja para desaparecer. Lo ideal es que desaparezcamos, que nadie nos necesite. Entonces, como vos bien dices, si no paramos eso, va a ser una sociedad cada vez más grande, que no es el objetivo de la sociedad. ¿Y cuánto tiempo tiene la sociedad ya armada? Y la sociedad arrancó, digamos, se formalizó prácticamente con las muertes del año 2007. Y justamente ¿Cuáles fueron, para recordarle a las audiencias? Y Colazo, el chiquito Colazo, el chiquito Castro, que fue el pibe que una bala policial en el estadio Kempes lo abatió, el chiquito Nelson, era Castro, Colazo, el otro, el Pipi, hay el apellido de Pipi, está el hijo de Juan Basualdo, la chica de Altagracia, la policía que es de acá de Villa Libertador y apareció suicidada, entre comillas, en Altagracia, Cookie González. Y me estoy olvidando, claro, son tantos que, pido disculpas si no los puedo nombrar todos, pero son 6 los fundadores, son 6. Esa cifra sí, no la tengo en mente, nada más que no vine preparado exactamente con los nombrecitos así todos. No, está bien. Y cuando los familiares se acercan acá a la asociación, a Padres del Dolor, ¿cómo empieza todo el proceso de acompañamiento? ¿O es particular de cada caso? ¿O tienen un esquema ya armado? Te diría que ya hay casi un esquema, porque te acabo de decir recién que es muy repetitivo. Uh-huh. Lo primero que necesita ese familiar es contar la historia. Y la cuenta, y la repite, y la cuenta. ¿Por qué necesita contar la historia? Porque él necesita reconstruir la película de los últimos instantes de la vida de ese ser querido. Porque como él no lo vio morir, necesita imaginárselo, necesita tener en su mente para poder despedirlo. Entonces necesita reconstruir minuciosamente todos los detalles últimos de su vida, y en eso ponemos énfasis en la investigación y los ayudamos.
¿sí? ¿Y de qué manera los ayudamos? Algo muy curioso. Nosotros sabemos más cosas que saben lo que pueden averiguar los policías. Es más, homicidio nos consulta muchísimas cosas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Recién mencionamos la intimidación de los testigos. Y esto es real. Y sin que exista la intimidación directa, está la subjetiva del individuo que dice, ¿y si me pasa algo, si hablo? ¿Está? Pero a ver, hablar con un policía es arriesgarse a que lo sepa el delincuente. Así se piensa, así se cree, porque muchas veces sucedió. Pero hablar con alguien que es de confianza, con un vecino, con un familiar, sí se cuenta. Y yo te acabo de decir que la red nuestra es muy grande. Es demasiado grande. Y son todos gente que confían. ¿Por qué? Porque son todas víctimas y todos que han sufrido. Entonces, de víctima a víctima, se dicen cosas que no se animan a contarle ni a la policía ni a la justicia. O te dicen, mira, yo sé esto, vi esto, pero por favor no me pongas de testigo. Eso es lo común, es lo más común. Entonces tenemos un caudal de información que tenemos que imaginarnos cómo podemos ayudar a la justicia, cómo podemos ayudar a la gente de homicidios para que ellos obtengan la misma información, que lo hagan oficialmente lo que extraoficialmente sabemos nosotros. ¿Sí? Y te vuelvo a decir, nosotros con un teléfono tenemos mucho más rápido a veces la información que los mismos homicidios que andan recorriendo y se les esconden o no les dicen todo lo que saben. Te vuelvo a decir, por una cuestión de temor, de preservación de uno, el instinto de conservación, ¿no? El mismo temor que hay a que uno termine en las mismas circunstancias. Exactamente, y que es real, es real. Estamos viviendo situaciones difíciles y vos ves la violencia que hay en un asalto, la violencia a veces injustificada, pero yo creo que se está dando un fenómeno que en algún momento lo llamamos la mexicanización. A ver, ¿por qué mexicanización? Porque allá se está imponiendo la ley del terror con el narcotráfico, para que la gente vea y no hable. Entonces acá la violencia es para que haya miedo y que la gente no hable. Es una violencia así que uno dice, pero ¿y por qué? A un anciano lo golpearon, ¿o por qué lo mató si ya le había sacado el dinero? ¿Para qué lo mató si no? Entonces, el motivo es ese, infundir el miedo, la ley del terror. Es ardua tarea, ¿no? Sí, complicada la circunstancia que se lleva. Recién nos contabas de que bueno, vos sos uno de los que afortunadamente no ha pasado por esta situación, sí, tus alumnos. ¿Podés decir el nombre de cuáles eran los alumnos que te llevaron a participar? Bueno, el primero fue el Chiquitín Castro. Él estaba en cuarto año, fue un día al estadio a ver el partido de fútbol y saliendo del estadio en esos encontronazos que hay, esas corridas que hay, quizás se le escapó un tiro a un policía, no sé cómo fueron las circunstancias. ¿Qué partido era? Ay, no lo tengo presente. Sí sé que fue un clásico que se jugó en el Kempes, era alguien de Buenos Aires que vino, no sé si decirte Boca, River o Independiente, con uno local de acá, creo que era Belgrano, y bueno, le tocó al Chiquitín Castro. Y ahí comenzó la cosa. Después fue con el otro pibe Barrera, Fabián Barrera, pero ese fue bastante posterior. Y después la amistad con Basualdo, el hijo de Basualdo, que él me buscó también a mí, prácticamente ya de ahí no me separé más. No me dejaron ir, no fue lo mismo. Otra situación. Sí, bueno, eso de dejaron ir, uno también si quiere irse se va. Es que, bueno, quizás son destinos, quizás me siento bien haciendo esto. ¿Usted viene el trabajo? ¿Cuál es su función? A ver, yo te explico. Yo soy profesor en las escuelas secundarias, estaba en la escuela técnica acá a la 250, ya prácticamente finalizó mi ciclo. Sí. Y acá lo que hago es digamos algo así como el gestor de ellos.
primero el vocero. Me inicié como vocero de ellos, te vuelvo a repetir, por la razón de que siempre los medios periodísticos le pedían una opinión y ellos se quebraban. Sí. Sí, nos ha pasado acá casos de la mamá de Colazo, se quebró acá y tuvimos, o sea, en vez de hacer lo que hacen todos los programas, de haberlo dejado, no, fuimos a un corte publicitario y bueno, cuando ella se sintió mejor continuamos. Pero... Efectivamente, bueno, ahí estamos hablando de cosas concretas. Sí. Bueno, entonces hasta que aparecí yo en escena, entré yo en escena, a Graciela la quiero muchísimo, hay una muy buena relación, y ellos... vieron cómo me expresaba, cómo era fiel a lo que ellos sentían y se vieron representados. Y de ahí continuó esta relación que creo que es buena, por lo menos es lo que ellos me manifiestan y confían y que venga y que haga y que suba. Y por otro lado, como uno está en ambientes universitarios, tuve la gracia a mis padres, a la vida y a un montón de circunstancias de haberme capacitado, tener una cierta preparación, acercar, vincularlo con profesionales, vincularlos, por ejemplo, me muevo mucho en tribunales, somos muy bien recibidos, muy bien respetados y considerados y escuchados, ¿entendés? En niveles policiales y en todos lados, la justicia federal, en la justicia provincial, en otras provincias, en el caso cuando hemos ido a Tucumán nos han atendido muy bien con el tema que fuimos a apoyar a Susana Trimarco, o cuando hemos estado en Buenos Aires con el tema de Candela, o en Villa María, en todas partes se está respetando y valorizando el trabajo que hacemos, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿será que bueno? ¿Piensan extenderse más? ¿Cómo? ¿Piensan extenderse más? Es que nos piden que nos extendamos. Nos han llamado de Neuquén, de Mendoza, hemos atendido casos de Mendoza, y te cuento otra cosa. Esto no es una infidelidad, es una realidad. De un estudio que hicimos de una posible causal de todas esas muertes y esa violencia, apareció un factor, que más del 80% de una manera u otra estaba presente la droga. Eso nos dejó muy perplejos. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, acá hay que hacer algo. Entonces, tanto mi hija como una colaboradora de Villa María y yo nos capacitamos el año pasado, yo he hecho ya mi tercer y cuarto posgrado universitario, y lo hice en estos dos temas, uno en salud mental y adicciones y en el otro en control de adicciones. Uno en la Universidad de Villa María y otro en la Universidad de acá de Córdoba, en los departamentos de extensión universitaria, salud mental, de la universidad, digamos, de la Facultad de Medicina. Y bueno, gracias a eso estamos ahora implementando en una escuela de Barrio Suárez, pedido por la educación, pues yo todavía estoy dentro de la educación, por una decisión inteligente de la Inspectoría de la Inspectoría General y la Inspectoría de la Región 2, que está ahí en la escuela de Anfunes, me asignaron a una zona conflictiva que es Barrio Suárez, donde hay mucha problemática de este tipo, para trabajar en esa escuela, y en eso estamos trabajando. Y a propósito de eso, los voy a convidar a ustedes, y lástima que no haya más gente, con unas exquisitas maicenas que estamos haciendo que hagan los alumnos, para que vean que hay otras alternativas para ganarse honradamente la vida. Y estamos con la idea, ya estuve ayer en el Paseo de las Artes, y a lo mejor de abrirle un puestito ahí para que sean artesanos del bien. Está bien. Porque si están en el barrio ese y ven otras cosas, pueden llegar a tomar otros caminos. Entonces, en esta labor de contención, en este esfuerzo que hace el Ministerio, en este esfuerzo que hace la educación y Padres del Dolor, y un poco lo personal, estamos tratando de recuperar gente. En este caso no son adictos, pero están en un barrio que pueden llegar a serlo. Es un modo de prevención. Exactamente. Porque entendemos que hay que prevenir. Y ya que estamos hablando de ese tema y que es función de Padres del Dolor prevenir la muerte y viendo que hay un 85% de incidencia de esto en las muertes, voy a aprovechar a expresar algo que yo aprendí el año pasado y me fue muy útil, y creo que a toda la sociedad tiene que tenerlo en claro, sobre el tema de adicciones.
El problema no es la droga. Es un error combatir la droga. No vamos a solucionar el problema de la droga combatiéndola con policías, combatiendo a los narcotraficantes. No lo vamos a lograr. El problema de la droga, ¿saben cuál es? El que elige la droga como una solución a su problema. Ahí está la raíz del asunto. Porque es un adicto. Y así como es adicto a la droga, puede ser adicto a cualquier cosa. Al alcohol, a lo que sea. A lo que sea. Juega, lo que sea. Y vos acabas de nombrar el alcohol. Fíjate qué importante. El alcohol es la peor de todas las drogas. Legalizada. Legalizada. Mirá lo que te... Y recapacitemos lo que estoy diciendo. Es la peor de las drogas legalizadas. Y estamos por legalizar las otras. Sí. Cuidado. Y ya tenemos un par de drogas legalizadas o elementos que uno cree que no son. Y el cigarrillo, no vayas muy lejos. El café. El café. El café. La Coca-Cola. Exacto. ¿Sabes a cuánto equivale una botellita de Coca-Cola chica, la más chica de todas? No. Tiene cafeína equivalente a 8 pocillos de café. ¿Vos te tomarías al hilo 8 pocillos de café? No. Y te estoy hablando de la Coca-Cola chiquita, ¿eh? No te estoy hablando de la grande. Bueno, entonces déjalo ahí. Es un gran estimulante, no lo niego, pero cuidado. Que no vale tanto lo que es la marca del producto, sino lo que contiene, la necesidad que uno tiene de tomar ese producto, ¿no? Y, a ver, adicción. ¿Qué es adicción? ¿Sí? Adicción no es placer. No. Adicción no es placer. Placer es el que llega a eso y se hace un viaje con un porro o se siente estimulado con la cocaína esa primera vez. Pero cuando ya no la puede dejar, se acabó el placer. Se trastornó en dependencia, en necesidad. Exactamente. Tendrá un minutito de placer, una hora de placer cuando lo tomó, pero las 23 horas que siguen, o las 23 horas 50 minutos que siguen, son de tragedia para ese individuo porque está en síndrome de abstinencia. Entonces, y ahí le pierde el control, ¿no es cierto? Y exactamente. Ahí pierden el control. Pierden, y todo vale. Y todo vale. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy egoísta. El cerebro exige estímulos. Entonces fíjate vos en lo que vinimos a caer. Empezamos con una cosa y caemos en algo tan importante que la gente debe saberlo. El problema no es la droga. El problema es el individuo que es un enfermito. Porque él buscó una salida a su problema interior, a su problema emocional, a la raíz de su problema que se llama falta de amor. Falta de amor en la cuna, falta de amor en la niñez. Eso le crea deficiencias en su cerebro, especialmente el primer mes de vida, el primer año de vida. Esas deficiencias neuronales en su cerebro lo hacen vulnerable a cualquier cosa. Y a propósito de esto, mira, para que quede claro, ¿ustedes escucharon hablar de marasmo? No, la verdad no. Fue la causa por la cual se cerró la Casa Cuna. ¿Sabían que en Córdoba existía una causa allá en Barrio San Martín que se llamaba Casa Cuna? Sí. Bueno, el marasmo es la muerte en la cuna de un bebé. ¿Como la muerte súbita? No. Te voy a decir las causas. Vos tomas un bebé. Sí. Lo pones en una cuna de oro, con sábanas de seda, aire acondicionado, todos los lujos que vos quieras. Le das en mamadera la leche de la madre, No le das la mamadera que tome desde un biberón la leche de la madre. No le crea defensa. Sí, pero si a ese bebé no lo levantas en brazos y no lo acaricias, ese bebé muere. Y eso se llama la muerte por marasmo. Fíjate la importancia del amor. La importancia de que esa madre abrace a ese hijo. Eso me hace acordar a caso de mi hijo más chico, tiene un problema de discapacidad. Cuando él nació, apenas nació, tuvo un paro cardíaco y hubo que ir a terapia intensiva. Y apenas yo me pude incorporar,
que me acompañaron las enfermeras, porque horas antes lo había querido hacer yo sola, había sido necesario, había querido ir yo sola y me desmayé. Entonces, antes, cuando ya pude ir, resulta que las mujeres que habían sido madres hacía poquitas horas, no te ponen un horario de entrada o de salida del lugar donde está la criatura, sino que podés estar ahí todo el tiempo que vos quieras hasta que la situación de la criatura te dé la oportunidad de alzarlo. Cheche le daban así la leche, como vos decís, la sacaban del pecho y se la daban, y bueno, no reaccionaba, y vino un médico, de esos médicos ya que está por jubilarse, y le dijo a la enfermera: permitile a la madre que lo alce. Y le dice, le dice la enfermera, pero si lo alza, dice, el nene no tiene, o sea, no tenía ninguna tonicidad. Dice, permitile que lo alce. Dice, después veremos. Lo alcé, me lo habrán dejado tener unos 8, 10 minutos, más de eso no fue. Y lo volví me lo volvieron a la incubadora. Lo venía tocando con los guantes. En esa oportunidad lo toqué con una manta de sanidad, ¿no es cierto? Pero con mis brazos, teniéndolo, y el médico me retira la manta y me deja que mi piel toque la piel del nene. Dice, esto es lo que yo quería. Y lo devuelve a la cuna. 10 horas después, increíblemente, y para que ningún médico lo pudiera entender, Cheche estaba saliendo de terapia intensiva a sala común. O sea, a sala conmigo. Es muy importante. Mira qué feliz este encuentro de que ustedes son los principales corroboradores de lo que yo les vengo a decir, que puede sonar a una ¿de dónde lo sacó este señor? Gracias a Dios, soy muy curioso, he andado mucho en la vida. Ya por eso peino canas, y bueno, todas estas cosas fueron importantes para mí, quizás por eso estoy en Padres del Dolor. Ahora, cuando son los tiempos de los juicios, bueno, sobre ese Padre del Dolor, ¿se pueden llegar a quebrar el que cometió el asesinato y decir, no supe lo que hizo, decir, por la droga, y si nota ese reflejo de amor? Mira, tristemente te tengo que decir que hasta ahora no he presenciado ningún caso de haberse quebrado. Sí los he visto fingir para conseguir reducción de pena. Mira qué duro lo que te estoy diciendo. Los he visto fingir, a ver, con un discurso hecho por su abogado defensor, preparado, para impresionar, no sé si al jurado popular o a los jueces, no sé a quién quieren impresionar, pero se nota así, pero a ver, la primera vez a lo mejor uno podrá comprar la historia, pero ya después 2, 3, 4 veces, y a veces son repetitivas para colmo, no son ni creativos, ¿me entendés? Entonces vos decís, pero ¿qué es esto? Y sí te puedo decir que los he visto festejar por haber obtenido penas bajas. Festejar en la cara de los padres de la víctima. Eso sí te lo digo, por eso te digo, te hablo de crueldades, y desgraciadamente cada vez se hace más importante ese tema que vos planteaste de la contención. Claro, ante eso, el padre viendo cómo la otra persona festeja. Sí, los familiares, así, pero exacto, saltar con el abogado abrazado. Porque... o sea, ¿cómo contener esa impotencia y obviamente las ganas de mil cosas que se les puede cruzar por mil y una cosas? En esos momentos, en el momento que están dando el veredicto, ustedes como Padres del Dolor están con psicólogos ahí dentro de la sala, fuera. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, pero que se derrumban. Que gritan, que lloran, que nada, mira, a ver, yo a veces me pregunto, digo, esto se tendría que filmar para que la gente que está afuera lo vea, sepa. Porque, a ver, el ciudadano común que está en la calle, la gente que nos está escuchando en este momento, sí nos está escuchando. Y a lo mejor algunos nos prestarán atención y otros a lo mejor cambiarán la sintonía.
Pero es como que, bueno, pobre gente, le pasó a ellos, pero a mí no me va a pasar. Claro. ¿Me entendés? Es como que escuchan un ratito una película de terror y ya está. Sí, ya Y fue la está, pero... película, no sé Caramba, qué. eso a ninguno de los que está acá en Padre del Dolor lo que hicieron ni se lo imaginaban que se le iba a pasar. Seguro. Y les pasó. Entonces, a ver, yo creo que esto se tendría que divulgar y se tendría que ver la actitud oprobiosa que tienen muchos abogados defensores. Y digo oprobiosa por lo desconsiderada que es para el trato con una víctima o con los familiares de una víctima. Estamos hablando de padres que perdieron hijos o hijos que perdieron padres, ¿sí? O las esposas. A veces hay algunos que no. Mira, he visto honrosas excepciones que han actuado con cierta mesura y respeto, pero puedo decirte que un buen porcentaje, lamentablemente, mira, te da ganas de cualquier cosa en ese momento, ¿eh? Porque no estamos hablando de que es una persona que porque estaba drogado mató o se lo acusa de haber matado. Estamos hablando de un profesional que se supone sabe la verdad y para poder, vamos a hablar claro, ganar unos pesos más, hacerse leer libre a alguien, miente. ¿Eh? Porque le está permitido por la ley mentir, cuidado. Sí, bravo. ¿Eh? Y como la sentencia se hace en base a algo que se llaman verdad fáctica, la verdad fáctica. Una verdad fáctica es la que vos podés armar con testimonios. Uh-huh. Pero como acá los testimonios de una parte tienen que ser veraces y de la otra parte no, yo me pregunto cuál es la verdad fáctica. ¿Para qué lado está más cerca esa verdad fáctica? ¿Si de la mentira o de la verdad? ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Y se puede marcar un parámetro entre las dos? ¿Cómo? ¿Se puede marcar un parámetro entre las dos? Entre la no fáctica y no fáctica. ¿Si puede ser muy enredoso? Mira, te lo voy a contestar. ¿Te Te lo voy a contestar indirectamente. Sí. Con hechos reales. Sí. Sí. A ver, ¿todos los que entran ahí salen con condena? ¿Cuál es el porcentaje que sale condenado? Y no porque no hayan hecho el tema, ¿no? Sino porque no se les pudo probar. Un juez se va a basar en pruebas. ¿Qué son las pruebas? Hechos concretos y testimonios. En la mayoría de los casos son más los testimonios que los hechos concretos. Pero acabamos de decir que los testimonios muchas veces no están por miedo o porque los amenazaron o por muchas circunstancias. Los testimonios son endebles, ¿sí? Por factores humanos. Entonces, si de la parte de la verdad tenemos testimonios endebles por miedo o porque los han intimidado o porque los han matado directamente, como acabamos de citar, Río Tercero y los demás, entonces creo que te estoy contestando, ¿no? Sí, la verdad que hay frases que superan toda pregunta. Sí, y no le echo la culpa a los jueces. Ellos se basan en lo que se pone sobre la mesa. Esa es la otra parte de la ley. Supuestamente el juez se tiene que basar solamente en lo que oye, en ese contexto y en esas cosas. Totalmente, si no sería un mal juez. Claro. Sí, la verdad que quedan esas falencias del gobierno. ¿Sabes dónde está la falencia? En el poder legislativo. Tener las leyes adecuadas. Está el tema. Ahí es lo que yo quería aquí, la parte legislativa. ¿Qué se le pediría? ¿Que se le cambie, que se estructure o que se haga más fuerte? ¿Cuál es el punto débil? Lo primero que hay que hacer, hay que abrir un gran debate en la sociedad. Bien. Un gran debate con participación real de la sociedad. No esos que hacen el Consejo Deliberante que dicen no es, te hacen hablar, pero después ellos hacen lo que quieren. No. Un debate participativo donde tienen que participar jóvenes, adultos, experimentados, jubilados de la justicia, jubilados de la policía, los policías, todos tenemos que participar como sociedad, aportar nuestra experiencia. Y te digo lo primero que yo haría, mi opinión personal, obligaría a todos a decir la verdad.
En Estados Unidos, que nuestro código procesal es una mala copia del de Estados Unidos, es prácticamente un facsímil, pero con un error. En Estados Unidos están obligados a decir la verdad. Y acá le está permitido mentir o callar. Bueno, para salvaguardar el defendido. El estar libre. Entonces sucede eso que hemos visto, que se los deja en libertad y salen y matan a otros. Y, o sea, yo el otro día que estuve en Buenos Aires en una actividad tuve la oportunidad de hacerle una nota a Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, y le preguntaba justamente eso, el tema de la injusticia, el gatillo fácil, esto que pareciera que el poder judicial no tiene nada que ver con el resto de la democracia en la cual nosotros vivimos, y él me decía que sí, que hay un camino largo por recorrer, que hay que trabajar mucho y bregar mucho por lo que es esto, la policía, que sea parte de todo el proyecto de nación libre y democrática que se maneja, sea el cuadro político de quien sea. Estamos hablando de lo que dice la Constitución. O sea, de que tanto la policía como el Poder Judicial no solamente en el papel integren el ámbito democrático, ¿no es cierto?, sino que al nivel práctica se haga, se llegue, que hay un largo camino por recorrer que lamentablemente está lleno de escollos. O sea, sí. La verdad, eso es una pregunta que le vengo haciendo a todas las personas que han estado en este entorno o que han sido víctimas de violencia institucional, como se le denomina ahora. Sí, sí. ¿No? Otra cosa, ya que estamos en esto y con una audiencia que es muy especial, la audiencia de ustedes, ¿no? Es una audiencia participativa. Y ya que estamos hablando de leyes y el legislativo, sería interesante hablarlo. Hay que legislar para implementar un programa activo y efectivo en programa de protección de testigos. Perfecto. A ver, crear, no sé, un pueblo, crear un barrio, no sé, algo donde el testigo sea inmune 100%, y que se sienta en condiciones de él poder testificar y decir la verdad. Absolutamente. Si estas dos cosas, estas dos pequeñas o grandes cosas, logramos mejorarlas, yo te aseguro que hay un cambio en la realidad, digamos, de la justicia, en la realidad social y en lo inmediato. Pero ahí se dictaría bien cómo son las leyes después de todo ese... Sí, hay que hacer un debate. Claro. ¿Cuál sería la mejor forma de tener una cuestión de que el testigo tenga la garantía absoluta del secreto, la garantía absoluta de que no le va a pasar nada, como si no hubiera declarado? Que se sienta con esa libertad de expresarse y esa garantía total para sus hijos, para sus padres, para su familia, no solamente para él. Entendamos cómo es la cosa. Sí. Un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto. Y por otro lado, que todos digamos la verdad y que nadie pueda mentir y faltarle el respeto o inventar cuestiones ofendiendo a una víctima. Digamos, un principio de objeción moral, que se imponga la objeción moral por parte de los profesionales. Que se imponga el respeto, que se imponga la búsqueda de la verdad, no la verdad fáctica, o que la verdad fáctica esté basada en verdades y no en silencios o en mentiras de una parte y sí de la otra, saludablemente verdad. Bien. Sería un gran es un gran proyecto y que seguramente si uno se pone lo puede llevar a la realidad. Bueno, esto no termina acá. Esto no termina acá. Nosotros habíamos hablado de que vinieras y empezáramos a abrir, digamos, una sección
¿no es cierto?, que nosotros venimos haciendo cada tanto con las historias de dos padres, con la historia de Viviana Alegre, acá han estado distintos, ha estado Graciela Colazo, han estado distintas historias, sus partícipes, digamos, sus víctimas, han estado acá contando las historias. La idea nuestra es que a partir de tu visita acá vayamos organizando la venida de distintas historias acompañados por vos, y esto llevarlo a la realidad. Dado que un compañero nuestro que hoy no está en la otra punta de Córdoba y lamentablemente no ha podido llegar, la idea era que estuviera él, pero todas las preguntas que te hemos estado haciendo han venido punteadas desde el Face por él, que es Iván Ferreira. Ha hecho un libro que lo estamos presentando, una representación del libro de Iván Ferreira, que se llama La ciudad de los niños perdidos, y habla de los casos de gatillo fácil, de violencia institucional y de un montón de cosas que implican a la juventud. Entonces, la invitación te la hacemos a vos y en tu persona a todo el grupo, para que estas puertas estén abiertas para que vengan. Y mira, antes de irme te quería dejar dos cosas. Una especie de primicia. Estamos trabajando, convirtiendo un convento que la comunidad franciscana de Catamarca, exactamente en el Rodeo, ha cedido para hacer un centro de rehabilitación de adictos. Qué bueno. En eso está trabajando mi hija en Catamarca. Va a estar al frente de esa institución, por eso es que se capacitó el año pasado. Y la otra cosa, en esta tarea de prevención, les voy a pedir a toda la comunidad de Villa Libertador, a todos los que están siendo radioescuchas, y a ustedes que nos ayuden, que colaboren con esos chicos que están aprendiendo a ganarse la vida honradamente. Van a hacer unas exquisitas maicenas que ahora los voy a convidar. Sí, cómo no. Para que cuando vengan y digan, sí, mire, somos de la escuelita de Barrio Suárez, somos los alumnos de ese profe que es de Padres del Dolor y nos está haciendo que nos ganemos la vida. Mire, no se van a arrepentir porque son unas pastafrolas exquisitas, unas maicenas exquisitas y unas magdalenas, no sé cómo les llaman ahora cuando tienen confititos arriba, que, los hemos vuelto locos, pero han sacado unos productos que son un manjar. Pero el hecho es que, los ayuden y que descubran que hay otras formas de ganarse la vida. Sí, ¿sí? Me parece estupendo, y ahí vamos a estarlo probando.